Gracias te damos, Señor. Venimos delante de tu presencia para glorificarte, para bendecirte, Señor. Hoy, Padre, nosotros, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, orando, Señor, para que tu gracia se derrame entre nosotros, Dios. Que las canciones que cantemos, Dios, las palabras que escuchemos en la enseñanza, todo eso llegue a nuestro corazón y cambie nuestras vidas, Dios. Esta noche todos los que estamos aquí, Señor, ponemos en tus manos este tiempo y declaramos, Señor, tu presencia y la presencia de tu Espíritu Santo paseándose con libertad entre nosotros. Te damos gracias, Señor. Gloria sea tu nombre, Jesús. Bendito seas tú. Aleluya, Jesús. Vamos a bendecir en nombre del Señor. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Las palmas arriba, a ver. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Santo, 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 porque tú eres santo. Santo, 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 porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Una vez más, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Gracias, Señor. Tú eres santo, Señor. Aleluya, Jesús. Esos aplausos son para darte la gloria y la honra a ti, Señor Jesús.
Eleva aplausos para el Señor. Su presencia está en este lugar. Gracias, Señor Jesús. Hoy alabamos tu nombre, Señor. Y podemos reconocer hoy, Señor, que si no fuera por ti, si no fuera por tu gracia, no estuviéramos aquí hoy, Señor. Tú nos has librado de peligros, nos has librado de aflicción. Nos has bendecido y nos has provisto, Señor Jesús. Y hoy podemos proclamarlo con libertad aquí, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia inmensa. Cántaselo al Señor. Ya libre soy, ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. ¿Cuántos dicen aleluya para Dios? Sublime gracia del Señor, que el pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser, cuando Él me transformó. Dilo, ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Gracias, Señor. Los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró, me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Dile al Señor. Y cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol,
yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Levanta tu voz, ya libre soy, Dios me salvó. Gracias, Señor. Tú rompiste nuestras cadenas, Dios. Aleluya. A ti sea la gloria, Dios. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó. Mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó. Mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Oh Señor, sublime gracia. Aleluya, Señor Jesús. Tú nos has salvado y hoy te damos gracias a ti, Señor. Te bendecimos, Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Como decía el canto, hoy hemos aprendido y vemos que dice la palabra, dice que como un río fluye el perdón. Amén. Que fue por la gracia, la sublime gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya libres somos del pecado, de la culpa y de la condenación. Amén. Padre, gracias por este momento que nos das para estudiar tu palabra, meditar en lo que dejaste para nosotros, Señor. Te quieres comunicar conmigo, te quieres comunicar con nosotros y dejaste tu palabra escrita en ese libro que llamamos la Biblia para que leamos y entendamos quién eres tú, quiénes somos nosotros, Señor. ¿Y cuál es el destino del hombre y la manera en que tú has ofrecido en amor, en gracia y en misericordia una salida para que el hombre cambie ese destino? Gracias por extender tus brazos de amor, por extender el regalo de tu Hijo unigénito a cada uno que cree en ti. Gracias, Señor, porque no lo merecemos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La lección de hoy lleva por nombre el sacrificio de la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento. El significado, de la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento. Se dice que el Antiguo Testamento es como un letrero, como una señal que Dios usó para asegurarse de indicarnos a nosotros el camino de regreso hacia Él mismo. En el principio, Adán y Eva
viviendo en una relación perfecta y estrecha con Dios, tomaron decisiones que cambiaron el destino de la humanidad y que hoy en día nos sigue afectando. Pero Dios, a través de su palabra, quiere guiarnos otra vez de regreso hacia Él. La mayoría de los acontecimientos que hemos estudiado hasta ahora, de esos hechos históricos, apuntan hacia el nacimiento, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos de los eventos que nos llevan a pensar en Jesucristo y que están escritos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Se acuerdan de lo que ellos hicieron cuando pecaron y cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos? Se hicieron delantales con hojas de higuera. ¿Aceptó Dios la ofrenda? ¿Aceptó Dios la ropa que ellos hicieron? Dios se negó a aceptar lo que Adán y Eva hicieron, porque Dios quería enseñarle a ellos que no podían hacer nada para hacerse aceptables delante de Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3, verso 7. Génesis 3, 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios no aceptó la manera en que Adán y Eva querían acercarse a Él. De igual manera, Dios quiere que cada uno de nosotros nos demos cuenta de esto. No hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para hacernos aceptables delante de Dios. Asistir a la iglesia, mantener a nuestras familias o hacer buenas acciones como dar a los necesitados, cuidar del medio ambiente, esas cosas son cosas que debemos hacer, pero que no van a cambiar nuestra condición y no nos harán más aceptables delante de Dios. No importa cuánto lo intentemos, no podemos hacernos actos para el cielo por medio de las cosas que hacemos. Pero Dios también es un Dios de amor, de misericordia y de gracia. Y de igual manera, cuando en su justicia se negó a aceptar la ropa que Adán y Eva se hicieron, Él ideó un plan para acercar al hombre a Él. ¿Qué fue lo que hizo Dios para vestirlos? Dios mató animales y les hizo ropa. Dios mató animales y les hizo ropa. Dice que Jehová Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. De la misma forma, Dios se niega a aceptar cualquier cosa que hagamos nosotros mismos para agradarlo. Pero de la misma manera que Él nos ama, Él envió a su Hijo, el Señor Jesús, a morir por nosotros para que fuéramos aceptados delante de Él. Amén. El hombre debe tener fe para agradar a Dios y ser salvo. El hombre debe tener fe para agradar a Dios y ser salvo. Esto es todo lo contrario a lo que vemos hoy en día, que dice que debemos hacer obras, hacer buenas acciones para heredar el cielo. ¿Cómo debemos tú y yo responder a Dios para que Él nos acepte? ¿Cómo debemos responderle a Dios? Para que una persona pueda ser aceptada por Dios, una persona debe admitir que es pecadora. De la misma manera debe negarse a confiar en lo que él o ella puede hacer y depositar su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador.
creyendo que cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, Él pagó con su vida el precio total por nuestros pecados. Dios pagó el precio total por tu pecado y por mi pecado. Si nosotros depositamos, si usted y yo depositamos nuestra confianza en Jesús, de la misma manera en que Dios vistió a Adán y a Eva, Dios perdonará mis pecados, Dios perdonará sus pecados y nos aceptará como perfectamente justos delante de su presencia, solamente confiando en Jesús. Dios los aceptará, no porque usted y yo no tengamos pecados, sino porque el Señor Jesús, que murió en lugar de nosotros, no tiene pecado. Todos los que confiamos, todos los que confían en el Señor serán salvos. Esto quiere decir que serán aceptados por Dios para siempre, porque están vestidos o cubiertos con la justicia del Señor Jesús. Amén. Estamos vestidos y confiamos en Jesús con su justicia, y Dios nos ve tan santos, tan puros y tan justos como es el Señor Jesucristo. Hay otro evento que hemos estudiado, y es el acontecimiento de Caín y Abel. Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva que trajeron ofrendas al Señor. ¿Cuál fue la ofrenda que Dios aceptó? La de Abel. Dios rechazó a Caín y a su ofrenda. Dios rechazó lo que Caín trajo. Caín fue rechazado porque él se acercó a Dios a su manera, a la manera del hombre. Se acercó de acuerdo con sus propias ideas, y Caín no aceptó la forma en que Dios había establecido, para que el hombre se acercara a él. Dios, como lo hizo con Adán y Eva, había dejado claramente desde el principio que cuando alguna persona viniese delante de su presencia a adorarle, debía traer un animal, debía matarle y dejar que la sangre se derramara. Dios dijo que lo hicieran así, porque Dios sabía y estaba en su plan escrito que algún día su propio Hijo daría su sangre para pagar los pecados del mundo. En cambio, Abel sabía que era pecador, pero Dios le aceptó porque Abel confió que Dios lo salvaría. Y Abel, en respuesta a la fe y la confianza que tenía el Señor, trajo el sacrificio de sangre que Dios exigía. El cordero que ofreció Abel nos recuerda al Señor Jesucristo. Recuerda lo que dijo el Juan el Bautista cuando vio que Jesucristo se aproximaba. Allá en Juan 1:29, Juan el Bautista, esa voz que clamaba en el desierto, al ver al Señor Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios aceptó a Abel porque Abel confiaba en Dios y trajo la ofrenda correcta. De la misma manera, Dios aceptará a todos los que depositan su fe en el Señor Jesús y depositan también su fe en la sangre que Él derramó por los pecados de aquel que cree. Otro evento que nos muestra a Jesucristo de alguna manera en el Antiguo Testamento es el diluvio, el evento del diluvio. Dios salvó a Noé y a su familia en el arca. Vemos que Dios es santo y Dios es justo, y por esto Dios exige la muerte como pago por el pecado. Por otro lado, vemos que Dios es un Dios de amor, gracia y misericordia y extiende su mano para salvar al hombre. Pero el hombre debe tener fe para agradar a Dios y ser salvo. ¿Recuerda cómo vivía la gente en los tiempos de Noé? ¿Recuerda a qué se dedicaban? ¿Cuáles eran sus obras? ¿Y cuál fue la reacción de Dios
cuando miró a la creación y observó que todo había cambiado, que no era tan perfecto, tan santo y tan justo como fue en un principio? Leamos en Génesis capítulo 6, por favor, del verso 5 en adelante. Génesis 6, del verso 5 en adelante. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, porque el hombre hasta la bestia, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mira lo que dice el verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El verso 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Leamos los últimos 2 versos, el 13 y el 14. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios miró su creación, que estaba en un estado de pecado, que dice que él se arrepintió, que le causó tristeza a Dios. Como Dios es santo y justo, en su justicia decide acabar con todo aquel pecador en ese momento. Pero como Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, Dios le dio instrucciones específicas para que Noé, sus 3 hijos, su esposa y las esposas de sus hijos no muriesen. ¿Recuerdan cuántas puertas tenía el arca que Dios dijo a Noé debía construir? Había una sola puerta. Había una sola manera de entrar en el arca y ser salvo del juicio de Dios. Antes de que viniera el diluvio, los animales, Noé y su familia entraron por la única puerta, y dice que Dios la cerró. Dentro del arca estuvieron a salvo del juicio de Dios sobre el mundo pecador. Noé cumplió porque Noé confiaba en Dios. Las acciones de Noé eran un reflejo de la condición interna en él. Noé confió en Dios, obedeció a Dios y fue salvo él y su familia. Durante ese tiempo Noé también predicó a los que estaban en el mundo. 120 años duró la predicación de Noé antes de que empezase el diluvio. Ninguno escuchó la predicación de Noé. Llegado el momento, Noé entró en el arca. Y para dejar claro de que el juicio venidero venía exactamente, directamente de parte de Dios, dice que Dios fue que cerró la puerta. No fue a criterio de Noé que los que murieron quedaron sin una oportunidad de entrar al arca. Fue Dios quien estableció la manera en que el hombre debía salvarse, el medio por el cual, y él mismo determinó: hasta aquí hay oportunidad. Y Dios cerró la puerta. Todos los que quedaron afuera murieron porque se negaron a creerle a Dios y entrar en el arca por la única puerta.
De igual manera, esta puerta nos hace recordar que el Señor Jesús es el único camino hacia la vida eterna. Cuando alguien cree que Jesús murió por sus pecados y deposita su confianza en Él, Dios perdona sus pecados y le da vida eterna. Cuando usted cree, Dios perdona tus pecados. Cuando confías en el Señor, Él te da vida eterna. Debemos ser no como el hombre insensato, como aquellos que quedaron fuera del arca. Más bien debemos ser hombres que confían en Dios, como Noé, y entraron en el arca y alcanzaron la salvación del juicio de Dios por la humanidad pecadora. Vamos a leer Juan 14:6, por favor. Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La puerta, la única puerta que estaba en el arca, era una imagen de lo que algún día había de llegar, de venir, de Jesucristo como la única puerta para llegar al Padre, como el único camino. En las palabras de Jesús vemos que hay un solo camino y Él es el único que existe. No hay varios caminos y Él es uno de ellos. No, solo hay un camino para llegar al Padre. Hay otro evento que está registrado en la Biblia que nos muestra lo que algún día venía, el sacrificio de Cristo. Y que a los que vivían en ese tiempo les era un recordatorio de que Dios algún día cumpliría su promesa y enviaría al libertador prometido. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Dios determinó que para librar a su pueblo, para que su gloria fuese notoria en la civilización de aquel tiempo, Él mostraría su mano poderosa, y solo por su mano poderosa el pueblo especial de Dios sería libertado de la esclavitud. Dios envió al ángel de la muerte. Dios envió un ángel a matar a todos los primogénitos israelitas a matar a los egipcios, el primogénito de cada hogar egipcio. Y la muerte hubiera alcanzado a los israelitas si Dios no hubiese extendido su gracia, su amor y su misericordia. ¿Recuerda lo que hizo Dios? Dios extendió su mano y dio instrucciones específicas para que el primogénito de cada hogar israelita viviese y no muriera. Dios ordenó que ellos debían primero tomar un cordero sin defecto, un cordero perfecto, no un cordero que estaba cojeando o que tenía un solo ojo o que le faltaba algún miembro. No, este cordero debía ser perfecto, íntegro, completo. Ellos escogieron lo que Dios envió de la manera que Dios le envió, y el cordero perfecto nos recuerda al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que el Señor Jesucristo nació sin pecado? Que Él vivió una vida impecable. ¿Recuerda el momento en que María queda en estado? Dice que fue una obra del Espíritu Santo. Desde el principio vemos que todos los descendientes de Adán somos pecadores. ¿Usted es un descendiente de Adán? Entonces usted es un
porque Dios lo dice en su palabra. Pero el nacimiento de Dios fue sin intervención de un descendiente de Adán, fue una obra milagrosa del Espíritu Santo. De esta manera, Dios, hecho carne en Jesucristo, no heredaría la naturaleza de pecado que usted y yo tenemos y con la cual luchamos hoy en día. Jesucristo nació perfecto, sin pecado, y vivió una vida impecable. Debido a que Jesús no tuvo pecado, era íntegro y perfecto, Dios pudo aceptarlo como el pago por nuestro pecado. Vamos a leer Juan capítulo 19, por favor. Juan capítulo 19, verso 32 y verso 33. ¿Lo tenemos? Dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. La crucifixión en el tiempo de Jesús era un evento, una lección objetiva de que la nación en ese momento no toleraba los actos delictivos y los criminales eran expuestos a la luz de todos, a la vista de todos. Jesucristo estaba clavado por sus manos y la razón por la cual le quebraban los pies, las piernas, era para que estando en esta posición, el hombre crucificado no pudiera extenderse hacia arriba para apoyarse sobre sus piernas y poder respirar. Si alguna vez lo ha intentado, puede colocar sus brazos así por un momento y va a ver que le va a costar un poco respirar. De la misma manera, era algo que incrementaría el sufrimiento de la persona antes de morir. Pero dice que no le quebraron los huesos a Jesucristo. ¿Recuerda lo que le dijo Dios a los israelitas acerca del cordero? Los israelitas no debían quebrarle los huesos a ese cordero. Así Jesús mismo cumplió cada requisito del sacrificio perfecto que Dios exigía por el pecado. Lo que vemos a continuación es que el cordero tenía que morir. Dios es santo y justo y Dios exige la muerte como pago por el pecado. Los israelitas tenían que guardar el cordero hasta que Dios les dijera que debían matarlo. Y decía que el día 14 de un mes debía ser ofrecido este cordero en sacrificio. El cordero tenía que morir y la sangre tenía que ser derramada si esta persona quería salvar al primogénito de la muerte. De la misma forma fue necesario que Jesús diera su sangre como pago por nuestros pecados. No hay otro camino, hermano, para ser salvos del juicio de Dios por nuestros pecados. También vemos que la sangre del cordero tenía que colocarse sobre el dintel y los postes de las puertas. De esta manera, cuando la muerte se aproximase, vería la sangre y no mataría el primogénito dentro de ese hogar. Dios, siendo un Dios de amor, de gracia y de misericordia, le dio la oportunidad al israelita, al primogénito de la nación israelita de cada hogar, de ser salvo. El primogénito de cada hogar israelita habría muerto igualmente que los egipcios, a menos que cumpliera con lo que Dios le había ordenado. El hombre tenía que acercarse a Dios para ser salvo, pero a la manera en que Dios lo ordenaba. Dios nos enseña que el simple hecho de que somos pecadores y que de que Jesucristo murió por nuestros pecados no nos salvará del juicio terrible de Dios. Una persona puede decir que cree en Dios y que cree en Jesucristo,
Pero eso no es lo necesario para ser salvo. Debemos creer que la persona de Jesucristo tomó mi lugar y que su sangre fue derramada en mi lugar y que su cuerpo fue maltratado en mi lugar por mi pecado y que gracias al sacrificio de Él yo soy salvo. Creer en la existencia de Dios y de Jesucristo no nos salvará. Es la muerte sí, y la sepultura y la resurrección de Jesucristo lo que a usted y a mí nos trae la salvación. Recuerde, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Jesucristo murió por mis pecados, fue sepultado en mi lugar y por la maravillosa obra de nuestro Dios resucitó victorioso. Dice que llevó cautiva la muerte, el pecado y la culpa que usted y yo debíamos pagar. Debemos creer que lo que el Señor Jesús hizo en la cruz fue por nosotros, de manera personal. Usted puede decir, Dios murió por mi familia, Dios murió por Venezuela, Dios murió por el mundo, pero eso no hace a su familia, a Venezuela y al mundo dignos de la salvación, o no nos hace partícipes de la salvación. Cada persona debe confiar en Dios como su salvador personal. Jesús murió por mí de forma personal. Jesús murió por ustedes de forma personal. Jesús estaba pensando en ti cuando murió en la cruz. Jesús te vio. Jesús conocía a aquellos que habrían de venir al conocimiento de su palabra y colocarían la fe en Él. Y nos vio y dice que murió por nosotros de manera individual y de manera personal. Dios murió por nosotros. Él es nuestro Salvador personal. Como lo vemos en el acontecimiento, en el evento de la última plaga, antes de que Israel fuese liberada de Egipto, Dios perdonó la vida de aquel primogénito que estaba dentro del hogar donde había sido colocada la sangre de ese cordero perfecto. Si por equivocación, si por negligencia, esa familia israelita tomaba un cordero que no era perfecto y derramaba la sangre y colocaba la sangre en los dinteles y en las postes de esa casa sería víctima del juicio de Dios. Porque la víctima tenía que ser, el cordero tenía que ser perfecto, como imagen de Cristo que algún día vendría a pagar el pecado y a librarnos del juicio de Dios. Ninguno de los primogénitos israelitas murió. Dios es fiel, Dios nunca cambia. Dios dice algo y lo cumple. ¿Mató el ángel de la muerte a algún primogénito dentro de una casa donde se había aplicado la sangre? Dios es fiel y Dios hace siempre como Él dice. Él dijo que pasaría por alto toda casa donde viera la sangre y así lo hizo. Del mismo modo, hermanos, ustedes pueden tener absoluta certeza de que si confían en el Señor Jesús, de que si usted y yo confiamos en su muerte, nunca recibiremos el pago por nuestros pecados. Como la sangre de Jesús pagó por todos mis pecados, yo puedo estar seguro de que Dios nunca me exigirá a mí un segundo pago. Jesucristo fue el sacrificio perfecto y llevó todo nuestro pecado de una vez y para siempre, como exclamó Juan el Bautista y dijo: he aquí el pecado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerde que quita el pecado del mundo. Todos los que confían solo en Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección, tienen la vida eterna. Dios es santo y justo. Y en respuesta a esta cualidad en su naturaleza, Dios exige la muerte como pago por el pecado. De igual manera, Dios es un Dios de amor. Dios es amor, Dios nos ama, extiende su misericordia y su gracia por nosotros. Después de que Dios rescató al pueblo israelita
de los egipcios, Dios los guió a través del mar Rojo y del desierto hasta que ellos llegaron al monte Sinaí. ¿Recuerda lo que pasó en el monte Sinaí? En este monte Dios le dio sus mandamientos que les mostraban que eran pecadores sin esperanza bajo la condenación de la muerte. Dios dejó escrito en piedras lo que Él exigía para que un hombre se acercase a Él, para que un hombre tuviera la perfección semejante a la de Él. No se trata de que si usted y yo somos mejores que cualquier otro hombre. Si usted es mejor o tiene algunas cualidades, usted se cree más importante que alguna otra persona, eso no lo califica a usted para entrar al reino de Dios. Nosotros tenemos que ser tan santos, tan puros y tan limpios y tan perfectos como lo es Dios. Como lo es Dios y como nos los muestra a través de Jesucristo. Debemos ser o tener la perfección de Jesucristo para que Dios nos acepte. Pero en ese momento, cuando Dios se muestra en el monte Sinaí y le da los mandamientos, Dios se dio cuenta de que el hombre no podía cumplirlos. De que apenas Moisés bajó con las tablas escritas con los mandamientos y el pueblo había hecho un becerro de oro, lo estaba adorando y había así transgredido uno de los mandamientos. No te harás un Dios de lo que hay en el cielo o lo que hay en la tierra. No tomarás mi nombre en vano. Dios no comparte su gloria, pero como Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia, Dios dio instrucciones específicas a Moisés para construir un tabernáculo donde Dios mismo se reuniría con su pueblo y perdonaría sus pecados. Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Su presencia vivía en el tabernáculo en medio del campamento. Dentro del tabernáculo habían dos ambientes, el lugar santo y el lugar santísimo. Dentro del lugar santo estaba la mesa con los panes de la proposición. Habían 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel que estaban delante de la presencia de Dios. También había un candelero de oro. También había un altar de incienso. Había un velo que era bastante grueso, parece que era como de 10 centímetros de grueso. Y este velo, esta cortina separaba el ambiente o el lugar santo del lugar santísimo. Se dice que la presencia de Dios habitaba en el lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo habían dos objetos, que era el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba escrita los mandamientos de Dios, y sobre el arca, lo que lo cubría, la tapa, era el propiciatorio, que sobre el propiciatorio habían dos arcángeles, uno enfrente del otro, que tocaban cada uno sus alas por encima de su cabeza. Una vez al año, el sumo sacerdote, y solamente el sumo sacerdote, podía entrar a la habitación interior, al lugar santísimo, y rociar la sangre del cordero sobre el propiciatorio entre los dos querubines. De esta manera, cuando la presencia de Dios que habitaba en ese ambiente miraba las tablas de la ley que el pueblo había transgredido, él veía la sangre que exigía como el pago por el pecado, y aplazaba su ira un año más. Antes de Dios ver las tablas que habían sido transgredidas por la nación, Dios veía la sangre como pago por el pecado y aplazaba su juicio un año más. Año tras año, hermanos, cuando leemos la palabra vemos que la nación, el pueblo de Israel, sacrificaba animales, rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Y más tarde, cuando la nación se establece en la tierra prometida, ellos construyen un templo y esto sigue ocurriendo de igual manera. Por la sangre de los animales, la sangre de los animales nunca pudo pagar el precio del pecado. Nunca pudo pagar por eso. Estas ofrendas solo eran un recordatorio de lo que había de venir. El Señor Jesús había de proporcionar el único sacrificio completo por el pecado al dar su propia vida perfecta.
En los tiempos de Jesús todavía se acostumbraba a ofrecer sacrificios como lo estipula la ley que Dios había dado mucho tiempo antes, cuando la nación había sido liberada de Egipto. Vamos a leer en Marcos, por favor, capítulo 15. Marcos capítulo 15, verso 37 y verso 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En el momento que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada por completo y su vida expiró, en ese preciso momento el sacrificio que él hizo fue aceptado por Dios. Y la separación que había entre un pueblo pecador y el lugar santísimo donde habitaba la misma presencia de Dios, ese velo se rasgó. El significado de esto es que el sacrificio del Señor es perfecto, fue perfecto, seguirá siendo perfecto y nos abrió la puerta para entrar delante de la presencia de Dios, cosa que no hizo la sangre de los animales, cosa que ni tu sangre derramada puede hacerlo, que solamente la sangre de un ser completamente perfecto como lo es Dios puede llevarnos hasta Dios mismo. Dios hecho carne en Jesucristo ofreció el sacrificio para que usted y yo nos acercáramos de una vez y para siempre y habitar así delante de la presencia de Dios. Recuerde esto, usted siempre está delante de la presencia de Dios por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuándo usted ha salido de la presencia de Dios? En ningún momento. Si usted cree en Jesucristo, no es que si usted ora, no es que si usted ayuna, no es que si usted viene a la iglesia, no es que si usted se para a las 5 de la mañana a orar, cosa que no está mal, pero eso no lo va a llevar a usted delante de la presencia de Dios. Lo único que usted lo va a llevar y lo va a dejar allí anclado delante de la presencia de Dios es colocar su fe en el sacrificio, colocar su fe en que lo que Dios hizo a través de Jesucristo es y pagó el precio completo por mi pecado. Amén. Dios quería que supiéramos que Jesús había pagado el precio total por mi pecado, por tu pecado, y no había necesidad de ofrecer más la sangre de los animales. El sacrificio de animales acababa allí en ese momento, cuando el Cordero que quita el pecado del mundo derramó su sangre. El pago de Jesús fue hecho una vez y para siempre. Cuando usted lee el libro de Hebreos, la frase que más se repite allí es una vez y para siempre, refiriéndose que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene un alcance eterno, no tiene fecha de vencimiento. Dios envió a Jesucristo y lo que Él hizo por usted y por mí, el sacrificio es de una vez y para siempre. El hombre debe tener fe para agradar a Dios, solamente confiar en el sacrificio de Jesucristo y de esta manera ser salvo. Seríamos unos tontos, como lo fueron la mayoría de los judíos, en no confiar en que Jesucristo era el libertador, el Mesías que Dios había enviado. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, cuando llegó Judas con aquellas personas, dice que había una guardia de centuriones, había un pueblo que estaba alborotado y venían miembros del Sanedrín, que era la autoridad religiosa de ese tiempo. Y si estudiamos en detalle algunos de los personajes que se muestran allí, ven que habían más de 300 personas atrás de Jesucristo. 300 judíos, un poco más, no menos que eso, que no creían en Él como el libertador enviado por Dios a pagar el precio por el pecado. Podemos suponer que estas personas que no confiaron en Jesucristo para acercarse a Dios, aún seguían ofreciendo sacrificios de animales día tras día, aún después del sacrificio del Señor Jesucristo. Ellos no confiaron en que Jesucristo es el pago completo y que quita el pecado del mundo.
Aún seguían esperando un libertador que según ellos también les libertaría de la opresión del pueblo romano. Y cuando se escribe la carta a los hebreos, el tema principal allí es acabar con esta doctrina y enseñar al hebreo que el sacrificio de Jesucristo fue completo de una vez y para siempre. Como se dice en el libro de Hebreos, cada vez que un hebreo que no confió o no había confiado en el sacrificio de Jesucristo, dice que cada vez que él ofrecía un sacrificio, dice que exponía a vituperio el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. ¿Lo ha leído alguna vez en el libro de Hebreo? Esto quiere decir que esa persona, en pocas palabras, pisoteaba el sacrificio de Jesucristo. No confiaba, no aceptaba este sacrificio como perfecto. Y esto es lo que se corrige en la carta a los hebreos. Debemos aceptar el sacrificio de Jesucristo. De la misma manera debemos dejar de esforzarnos en nuestros propios medios, maneras o nuestras propias opiniones de alcanzar el cielo, de alcanzar a Dios, porque solo es a través de Cristo. Hay muchas personas que tratan de acercarse a Dios, de salvarse a sí mismos por medio de lo que hacen, en lugar de confiar en Dios. ¿Alguna vez conoció a alguien? Yo conocí a un joven que se llamaba Jonathan. Y antes de llegar al conocimiento pleno del sacrificio del Señor Jesucristo, se esforzaba en cumplir y hacer buenas obras, porque de alguna u otra manera así era la manera de heredar el reino de los cielos. ¿Usted conoce a alguien? No mire a los lados, mírese a usted mismo. Cuando no tenemos una clara comprensión de la palabra de Dios, no tenemos claro el mensaje que Dios quiere comunicarnos. Cuando no entendemos el mensaje que Dios quiere comunicarnos, vivimos de una manera errada. Una comprensión errada de la palabra de Dios nos lleva a vivir una vida cristiana errada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué Dios quiere que hagamos? ¿Qué es la única cosa que podemos hacer? ¿Vamos a confiar? ¿Vamos a seguir confiando en lo que nosotros hacemos? ¿O vamos a confiar en lo que Jesús hizo por mí o por usted y por usted en la cruz? El evento de la cruz, el evento del sacrificio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo vino muchos años después del tiempo en que vivió Abraham, Moisés y David. Ellos no vieron el libertador. Ellos no le vieron entrar a la nación, al pueblo de Israel. Ellos no vieron cuando Jesús caminaba entre ellos y hacía milagros. Ellos no vieron cuando Jesucristo fue tratado como un ladrón y llevado ante varios tribunales que habían sido manipulados para que fuera hallado culpable. Pero ellos vieron a Dios en lo que Dios ofreció en su promesa que fue dada en Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dice: la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Dios le hablaba a la serpiente, a Satanás. Y de esta manera la serpiente le heriría a este descendiente. ¿En dónde? En el calcañar. La herida que la serpiente provocaría a este descendiente de la mujer era una herida menor en comparación de la herida que el descendiente de la mujer le ocasionó a la serpiente. ¿Por dónde lo golpeó? Le aplastaría la cabeza, acabando de una manera absoluta con el pecado y la muerte. Los pecados de todos los que creyeron en el libertador venidero en los tiempos del Antiguo Testamento, todos sus pecados fueron perdonados porque Jesús murió también por ellos en la cruz. Todos los que vivieron en la época en que el Señor Jesucristo ministró, y todos aquellos que confiaron en Él como sus discípulos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos recibieron el perdón y la aceptación de Dios a causa de la justicia de Dios. La justicia de Dios es otorgada a usted y a mí cuando confiamos en Dios, y Dios nos ve a nosotros tan santos, tan justos y tan perfectos como lo es Dios, porque Él pagó el pago por nuestro pecado. Él pagó la deuda. Hoy en día millones de personas, todos aquellos que habitan en diferentes países del mundo,
tienen la oportunidad de volverse al Señor Jesucristo, que también murió por ellos y que quieren que ellos sean salvos. ¿Pero qué? Todos deben confiar en Él. Hay algo importante que veo en Juan capítulo 3, Juan 3, 16 al 17. Cuando estudiamos la Biblia, algo de manera personal, algo que yo hago es que no le presto atención a los subtítulos ni a las separaciones. Leo el pasaje como que si fuera un solo párrafo. Y eso me ayuda a entender mejor lo que dice la palabra. En en Juan 3:15 se dice que de la misma manera se habla de cuando Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso en un asta. Dice, de la misma manera era necesario que Jesucristo fuera levantado. Y el verso que viene a continuación dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Debido a que Dios amó al mundo, Dios estableció que Jesucristo sería colocado en una cruz. Todo aquel que viera el sacrificio y confiara en Él sería salvo. De la misma manera que en el tiempo de Moisés, la persona que era mordida por la serpiente, dice que volteaba, miraba a la serpiente y ¿qué? Vivía. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo el mundo fuera salvo. Para que el que haga buenas obras venga a la iglesia, dé la ofrenda, trate bien a su prójimo, sea salvo. Para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Dios amó al mundo por igual. Dios envió a Jesucristo a morir por todo el mundo. Pero solamente el que cree reclama la promesa de la vida eterna a través de Jesucristo. Cristo murió por todo aquel que cree, por todo aquel que confía en Él, para ser salvos. Solo por fe. Yo puedo decir, Jonathan, de manera personal, confiado en la palabra de Dios, confiado de que Dios hace todo lo que promete hacer, también confiado de que yo no puedo hacer nada para acercarme a Dios, también confiado o entendiendo que yo merezco el juicio de Dios, que yo merezco morir por mi pecado, que yo merezco el castigo que dice la palabra. Yo reconozco que soy una persona que se ha puesto de acuerdo con Dios. Yo sé que soy pecador. Yo sé que solamente confiando en Jesucristo, en su muerte, sepultura y resurrección, tengo la vida eterna. Porque sé que Jesucristo murió por mi pecado. Jesucristo no solo murió por mi pecado, hermano, también fue por ti. Así que si confías en Jesucristo, si aceptas su muerte como pago por tu pecado, Dios te perdonará y te dará la vida eterna como Él lo hizo conmigo. Amén. Solo así podemos ser salvos. Cuando hay algo que me ha llamado mucho la atención y es el evento, el acontecimiento, lo que vemos en la palabra y en el libro de los Jueces, a Sansón. ¿Alguna vez ha estudiado eso? No sé, pero alguna vez yo me pregunto, ¿por qué Dios, si hubieron tantos buenos hombres, por qué el ejemplo de Sansón fue escrito en la Biblia? ¿Qué hizo Sansón? No vivió como Dios quiso, tenía un propósito específico que cumplir en la nación, lo cumplía cuando quería, cuando venía, dice que vivía con una prostituta. Y es bueno preguntarse cosas acerca de la palabra, porque si se hace la pregunta correcta, va a tener la pregunta,
va a tener una respuesta. ¿Sabe de qué se trata eso? Dios nos dejó el ejemplo de la vida de Sansón, como nos dejó el ejemplo de la vida del pueblo egipto, de Caín, como dejó el ejemplo de la gente que vivía en tiempos de Noé, de esos que se pervirtieron en gran manera, de aquellos también que llevaron a Jesucristo hasta la cruz. ¿Sabe por qué nos dejó ese ejemplo? Para que usted y yo no le imitásemos. Usted sabe lo que puede suceder si confía en Dios. Usted sabe también lo que puede suceder si deja que los pensamientos de su corazón y las doctrinas cerradas de este mundo los lleve los aleje de lo que Dios quiere hacer en su vida. Tenemos ejemplos buenos, tenemos ejemplos malos, cada ejemplo con sus consecuencias. Dios nos dejó la mesa servida y hoy usted y yo tenemos la oportunidad de tomar una decisión personal, de aceptar o no su sacrificio, de aceptar o no su vida, su muerte y su resurrección como pago total por nuestro pecado. El Antiguo Testamento es un letrero, es una señal inmensa que nos muestra el camino hacia Jesucristo, que nos muestra que solo Jesucristo quita el pecado del mundo, en contraste con los sacrificios de los animales que solo cubría el pecado. Dios no acepta que nosotros nos acerquemos a Él conforme a nuestros propios deseos o nuestros propios designios. Como Adán y Eva se aceptaron con hojas de higuera, Dios les enseñó que si ellos querían acercarse y habitar en su presencia, debían estar vestidos con túnicas de pieles, que ni ellos mismos fabricaron, sino que Dios mismo fabricó. Dice que Él mismo también los vistió. Solo podemos hacernos aceptables delante de Dios, admitiendo que somos pecadores sin esperanza y negándonos a confiar en lo que puedo yo hacer o lo que usted puede hacer para ser bueno delante de Dios. Nos acercamos y somos aceptables delante de Dios depositando toda nuestra fe en Jesucristo y en la sangre que Él dio como pago total por mis pecados. Dios rechazó a Caín porque Dios vio que Caín no confiaba en lo que él había dicho. Caín no consideraba que era pecador y que su sangre tenía que ser derramada. Caín no confió que una víctima debía ser ofrecida en su lugar y Caín fue rechazado. Si él hubiese obedecido, bien dice Dios, ¿no te habría aceptado yo? Si bien hicieres, dice Dios en Génesis, yo te habría aceptado. Abel confió en Dios y trajo la ofrenda que era representación del juicio que él merecía, y Dios aceptó a Abel. En Juan capítulo 1 verso 29 vemos otra vez que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a manera de resumen. Y en la misma manera que el arca tenía una sola puerta, Jesucristo es el único camino, la única manera de llegar a Dios, la única manera de escapar de la muerte, del juicio de Dios por nuestros pecados y también de alcanzar y disfrutar de la vida eterna. Jesucristo, al igual que el cordero que fue ofrecido en la Pascua, era un cordero perfecto, simbolizaba un cordero perfecto. Sus huesos no habían sido rotos, debía morir y debía ser su sangre derramada por completo para salvación del primogénito y en representación, o como lo vemos en la vida de Jesucristo, en la salvación de todo aquel que cree, en la salvación del pecado y del juicio de Dios. Debemos creer en lo que el Señor Jesucristo hizo, repito, de forma personal. Debemos confiar en Él para el perdón de nuestros pecados. No hay salvación colectiva. La fe de otro no me sirve a mí. Dios se relaciona de manera individual y personal. Dios quiere que usted confíe en Él de manera personal. Dios quiere tener un relacionamiento íntimo con cada uno de nosotros, porque Él se interesa por cada uno de nosotros en particular. Jesucristo lo vio a usted y lo vio así como es, pecador, necesitado, sin esperanzas de salvarse a sí mismo. Jesucristo dijo, consumado es. Y tenemos entrada y acceso libre delante de la presencia de Dios una vez y para siempre. Amén. Gracias, Padre, por el sacrificio eterno que hiciste por mi pecado. Gracias porque yo confío en ti. No es lo que yo hago,
no es lo que yo dejo de hacer, no es que tan bueno soy o qué tantas cosas puedo hacer para agradarte, sino que yo confío en que Jesucristo, el hombre perfecto que no debía morir, tomó mi lugar en la cruz, tomó mi lugar en la cruz cuando yo debía morir, y solamente por Él soy salvo. Ayúdame a entender que nada ni nadie nos podrá separar de ti, oh Dios, que ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni angustia, nada, ni cosa creada en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra nos podrá separar del amor de Dios que se manifestó a través de Jesucristo, el único camino hacia ti, oh Dios. Ayúdanos a entender que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo fue de una vez y tiene vigencia eterna, nunca va a caducar. Y tú perdonaste mi pecado, tú perdonaste mi maldad, tú perdonaste mi iniquidad cuando yo no podía hacer nada, Señor. Y no soy merecedor del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y no merezco que una persona tan santa, tan pura y libre de pecado haya muerto por mí. Y yo acepto que soy un pecador, pero que tu gracia se extendió y que tu justicia me ha sido dada a través de Jesucristo. Y que solo por el sacrificio de tu Hijo habito hoy en día delante de tu presencia, y nada me va a sacar de allí, nada me va a separar de ti, nada ni nadie. Por toda la eternidad estaré delante de tu presencia cantando alabanzas al Cordero que fue inmolado por la eternidad, desde la eternidad pasada. Digno es el Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros. Solo a ti sea la gloria y la honra, Señor, y han sido el momento de estar delante de tu presencia y darte las gracias por el sacrificio que hiciste por mí. Toda la eternidad no me cansaré de darte gracias, porque no lo merezco. Bendito eres, Señor, a ti sea la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a ti sea la gloria y la honra. Amén.